Dicen que el amor entra por los ojos, pero la desgracia a veces entra por la misma puerta, disfrazada de salvación. Yo era un hombre que había olvidado lo que significaba sentir el calor de otra piel. Vivía encerrado en mi granja, blindado contra el mundo, convencido de que mi soledad era mi mayor fortaleza, hasta que ella apareció esa noche, bajo la lluvia, con un vestido roto y una mirada que gritaba auxilio. Ella me dijo un nombre, me contó una historia. Lloró en mi hombro y yo, como un tonto, le abrí no solo las puertas de mi casa, sino las de mi propia alma. Durante semanas creí que el destino finalmente me había recompensado, pero todo era una mentira. Su nombre no era real, su pasado no existía. Cada palabra que salió de su boca fue calculada fríamente. Sin embargo, cuando descubrí la verdad, ya era demasiado tarde. Porque aunque su identidad era completamente falsa, lo que sucedió entre nosotros en esas noches de silencio, la forma en que me tocó, la forma en que me hizo sentir vivo de nuevo, eso fue lo más real que he vivido en toda mi vida. Y ahora, con la policía en camino y su secreto al descubierto, tengo que tomar la decisión más difícil de mi existencia: entregar a la mujer que me engañó o salvar a la única mujer que me ha amado de verdad. Mi nombre es Elías, y durante los últimos 5 años, mi mundo se redujo a las 500 hectáreas de tierra árida que heredé de mi padre. Para la gente del pueblo, allá abajo en el valle, soy una especie de mito, una historia de advertencia que las madres cuentan a sus hijas. El hombre que se volvió de piedra, el granjero que prefiere la compañía de los caballos antes que la de las personas, y no se equivocan. He construido mi vida alrededor de una rutina inquebrantable, una armadura invisible diseñada para mantener fuera cualquier tipo de caos, especialmente el caos que provocan los sentimientos humanos. Me levanto cada día a las 4 de la mañana, mucho antes de que el sol se atreva a asomarse por encima de la cordillera. El frío de la madrugada es mi primer saludo, un recordatorio físico de que estoy vivo, aunque por dentro a veces sienta lo contrario. Mi profesión no es solo cultivar la tierra o cuidar el ganado. Mi verdadera profesión es el olvido. Trabajo hasta que mis músculos arden, hasta que el dolor físico es tan intenso que no deja espacio para el dolor de la memoria. Mis manos, antes suaves cuando soñaba con ser arquitecto en la ciudad, ahora son mapas de cicatrices y callosidades, ásperas como la corteza de los viejos robles que rodean mi casa. La casa, esa es otra historia. Es una construcción grande, de estilo colonial, con vigas de madera oscura y habitaciones que llevan años cerradas. Demasiado grande para un solo hombre. Hay un eco constante en los pasillos, un vacío que resuena cada vez que mis botas golpean el suelo de madera. Al principio intenté llenar ese silencio con la radio, con ruido, con cualquier cosa, pero con el tiempo aprendí a convivir con él. El silencio se convirtió en mi socio, en el único inquilino que no me exige nada, que no me miente, que no me traiciona. Porque eso fue lo que me trajo aquí, la traición. No hablo de una simple infidelidad o un desamor adolescente. Hablo de la clase de traición que te arranca la identidad. Hace 5 años yo tenía otra vida. Estaba a punto de casarme con una mujer que juraba amarme, una mujer con rostro de ángel y ambiciones de demonio. 2 semanas antes de la boda, se marchó. No se fue sola, y no se fue con las manos vacías. Se llevó los ahorros de toda una vida, vendió secretos de mi familia y me dejó en la ruina emocional y financiera, humillado frente a todos los que conocía. Aprendí de la manera más cruel que la belleza puede ser una máscara perfecta para la avaricia. Desde entonces, decidí que el aislamiento era mi única seguridad. Vendí lo que me quedaba en la ciudad y vine a esta granja El Refugio, un nombre irónico para un lugar donde el trabajo nunca termina. Aquí, las reglas son simples. La naturaleza es dura, pero es honesta. Si siembras, cosechas. Si viene una tormenta, te preparas. No hay dobles intenciones en el viento, no hay mentiras en la lluvia. Los animales no te miran a los ojos prometiendo eternidad para luego apuñalarte por la espalda. Mi vida social es inexistente.
Bajo al pueblo una vez al mes por suministros indispensables. Entro en el almacén general, compro granos, herramientas, café amargo y salgo sin decir más de 3 palabras. Siento las miradas en mi espalda. Ahí va Elías, el ermitaño, susurran. Pobre diablo, se le secó el corazón. No saben que mi corazón no está seco, está blindado, protegido bajo 7 llaves en una fortaleza donde nadie puede entrar a romper nada más, porque ya no queda nada intacto para romper. Sin embargo, hay noches, especialmente cuando el viento del norte golpea las ventanas con furia, en las que la armadura pesa demasiado. Me siento frente a la chimenea, con un vaso de whisky barato en la mano, mirando las llamas consumir la leña que corté por la mañana. Es en esos momentos de debilidad cuando la soledad deja de ser una compañera y se transforma en un peso asfixiante en el pecho. Miro la silla vacía al otro lado de la mesa y me pregunto si estoy viviendo o simplemente esperando a morir lentamente. Me digo a mí mismo que estoy mejor así, que la paz vale más que la compañía. Pero el ser humano es una criatura estúpida y esperanzada por naturaleza, y a veces, muy en el fondo, una parte traicionera de mí desea que algo suceda. Algo que rompa la rutina. Algo que me demuestre que no estoy del todo muerto. Esa tarde, el cielo comenzó a oscurecerse mucho antes del atardecer. Las nubes eran negras, densas, cargadas de una electricidad estática que erizaba la piel. Los caballos estaban inquietos en el establo, golpeando las puertas, oliendo la tormenta que se avecinaba. Yo estaba terminando de asegurar las cercas del perímetro norte, la zona más alejada y salvaje de la propiedad, que colinda con el antiguo bosque y la carretera estatal abandonada. El viento soplaba con tanta fuerza que casi ahogaba el sonido de mis propios pensamientos. No había nadie en kilómetros a la redonda, solo yo, el alambre de púas y la promesa de una noche violenta. No sabía que esa tormenta traería algo más que agua y truenos. No sabía que mi soledad, tan cuidadosamente construida ladrillo a ladrillo, estaba a punto de ser invadida de la forma más inesperada posible. Mientras clavaba el último poste, sentí una extraña opresión en el pecho, un presagio. Miré hacia la carretera vieja, donde la niebla comenzaba a descender como un velo fantasmagórico. Todo parecía normal, desierto, muerto, pero el destino ya había puesto en marcha sus engranajes. El hombre solitario que creía tener todo bajo control estaba a punto de enfrentarse a la única fuerza capaz de derribar sus murallas, el misterio de una mujer desesperada. Regresé a la casa empapado por las primeras gotas. Cerré la puerta principal con doble cerrojo, como siempre. Me quité las botas llenas de barro, me serví la cena fría que había sobrado del almuerzo y me preparé para otra noche de silencio absoluto. No esperaba visitas. Nadie viene a El Refugio, y menos en una noche como esta. Mi mundo estaba seguro. Mi mundo estaba cerrado. O al menos eso era lo que yo creía hasta que, en medio del rugido del trueno, escuché algo que no pertenecía a la sinfonía de la tormenta. Un sonido débil, casi imperceptible, pero inconfundiblemente humano. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. El viento en esta zona tiene la costumbre de aullar con voces que no existen, imitando lamentos humanos para confundir a los incautos. Me quedé inmóvil junto a la mesa, con el vaso de whisky suspendido a medio camino de mi boca, agudizando el oído. Un segundo golpe. Esta vez no fue el viento. Fue un golpe seco, desesperado, de carne y hueso contra la madera maciza de mi puerta principal. Un escalofrío recorrió mi espalda, no de miedo, sino de una extrañeza primitiva. Nadie sube a la montaña con este clima, nadie que quiera seguir viviendo. Dejé el vaso sobre la mesa con un golpe sordo y tomé el rifle que siempre guardo cargado junto a la chimenea. No es paranoia, es precaución. En el aislamiento, uno es su propia ley y su propia defensa. Caminé hacia la entrada, mis botas resonando pesadamente, mientras el perro, un viejo pastor alemán que dormitaba en la alfombra, levantaba la cabeza y gruñía bajo, con el pelo del lomo erizado. Él también lo sentía, algo ajeno,
Algo incorrecto estaba al otro lado. Giré la llave y quité la tranca de seguridad. Al abrir la puerta, el viento empujó con la fuerza de un gigante invisible, lanzando una cortina de lluvia helada dentro de la sala. Y entonces la vi. O mejor dicho, ella cayó sobre mí. No era un animal herido ni un vecino perdido. Era una aparición, una mujer. Se desplomó hacia adelante y mis reflejos actuaron antes que mi razón. Solté el rifle y la atrapé antes de que su rostro golpeara el suelo de piedra. Estaba helada. Su piel tenía esa frialdad cadavérica de quien ha estado expuesta a los elementos demasiado tiempo. La arrastré hacia adentro y cerré la puerta de una patada, silenciando de nuevo la tormenta, aunque el caos ya había entrado en mi casa. La llevé en brazos hasta el sofá de cuero frente a la chimenea. Pesaba muy poco. Era frágil como un pájaro mojado, pero había una densidad en su presencia que llenó la habitación al instante. Cuando la luz del fuego iluminó su rostro, me quedé sin aliento por un segundo. Era, sin lugar a dudas, la mujer más hermosa que había visto en mi vida, pero era una belleza dolorosa, rota. Su cabello, oscuro y empapado, se pegaba a sus mejillas pálidas como tinta derramada. Sus labios estaban azules por el frío, temblando incontrolablemente. Pero lo que realmente me desconcertó, lo que encendió la primera alarma en mi cerebro de granjero pragmático, fue su ropa. No llevaba ropa de senderismo. No llevaba un abrigo impermeable, ni botas de montaña, ni nada que justificara su presencia en un camino rural olvidado. Llevaba un vestido de noche, un vestido de seda color vino, rasgado en el dobladillo y manchado de barro, pero de una calidad innegable. Un vestido para una gala, para una fiesta en la ciudad, no para morir de hipotermia en la puerta de un extraño. En sus pies llevaba sandalias de tacón fino. Una estaba rota, la otra había desaparecido, dejando su pie desnudo, sangrando y sucio. «Por favor», susurró. Su voz era apenas un hilo ronco, pero tenía un acento que no pertenecía a esta región. Abrió los ojos y me miró. Eran ojos grandes, de un color ámbar profundo, llenos de un terror líquido que me paralizó. No me miraba a mí, miraba a través de mí hacia la puerta, como si esperara que el diablo mismo entrara detrás de ella. «Estás a salvo», dije, mi voz sonando demasiado grave, oxidada por la falta de uso. Fui a la cocina y traje toallas limpias y una manta gruesa de lana. Comencé a secarla con movimientos torpes, tratando de ser respetuoso, pero era imposible ignorar la intimidad forzada del momento. Al secar sus brazos, noté marcas rojas alrededor de sus muñecas. No eran rasguños de ramas. Eran marcas de presión. Alguien la había sujetado con fuerza. Ella se aferró a mi camisa con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. «No dejes que entren», suplicó, sus dientes castañeteando. «Diles que no estoy aquí». «Aquí no hay nadie», respondí tratando de calmarla, pero mi mente trabajaba a 1000 por hora. «¿Quién te persigue? ¿Tuviste un accidente en la carretera?» Ella dudó. Hubo una fracción de segundo, un parpadeo casi imperceptible, donde el miedo en sus ojos fue reemplazado por cálculo. Fue rápido, pero lo vi. Bajó la mirada, escondiendo sus ojos ámbar bajo unas pestañas largas y húmedas. «Mi coche», dijo sollozando. «Mi coche se salió del camino, es unas millas abajo. Iba a visitar a una tía en el pueblo siguiente. Me perdí». Mentía. Lo supe al instante. La carretera vieja, la que lleva a mi granja, está clausurada por un derrumbe desde hace 6 meses. Es imposible que un coche pase por ahí sin ver las barreras de concreto. Además, no había llaves en sus manos, ni teléfono, ni bolso. Solo ella y ese vestido absurdo. Y había algo más, un detalle que me provocó un nudo en el estómago. Mientras le ponía la manta sobre los hombros, vi que su mano derecha estaba cerrada en un puño apretado, los nudillos blancos por la tensión. «¿Estás herida?», pregunté, señalando su mano cerrada. Ella reaccionó como si la hubiera quemado. Escondió la mano rápidamente bajo la manta, pegándola a su pecho. «No, estoy bien»,
Solo tengo frío, mucho frío. Me levanté para echar más leña al fuego, dándole espacio. Mi instinto me gritaba que la echara, que esa mujer era un problema envuelto en seda y mentiras. Todo en ella gritaba peligro. El vestido, la historia falsa, las marcas en las muñecas, el objeto que escondía en su mano. Pero cuando me giré para mirarla de nuevo, la vi encogida en mi sofá, pequeña y vulnerable frente a las llamas, y sentí algo que no había sentido en 5 años. No fue lástima, fue una atracción magnética, visceral. El contraste era brutal. Ella, una criatura de lujo y misterio, destrozada en mi sala de estar rústica y polvorienta. Yo, un hombre tosco, oliendo a madera y soledad, parado frente a ella como un guardián involuntario. La atmósfera en la habitación cambió. El aire se volvió más denso, cargado no solo por la tormenta exterior, sino por la electricidad de 2 desconocidos encerrados en medio de la nada. «Me llamo Valeria», dijo ella, rompiendo el silencio, aunque intuí que ese nombre era tan falso como su historia del coche. «Soy Elías», respondí secamente. Ella me miró, y por primera vez pareció verme de verdad, no como un salvador genérico, sino como un hombre. Sus ojos recorrieron mis hombros anchos, mis manos, mi rostro barbado. Y en esa mirada hubo un destello, una chispa de reconocimiento femenino que me golpeó en el bajo vientre. Era una mujer acostumbrada a ser mirada y sabía exactamente el efecto que causaba, incluso estando al borde del colapso. «Gracias, Elías», susurró, pronunciando mi nombre como si fuera un secreto compartido. «No tienes idea de lo que has hecho por mí esta noche». No respondí. Me limité a mirarla, fascinado y aterrado a partes iguales. Había dejado entrar a una extraña mentirosa en mi santuario. Sabía que debía llamar al sheriff, reportar el accidente, hacer preguntas duras. Pero afuera la tormenta rugía con más fuerza, convirtiendo mi granja en una isla aislada del mundo. Y adentro, el fuego crepitaba iluminando la piel de marfil de una mujer que traía el caos escrito en la frente. Por esa noche, decidí ignorar la razón. No sabía quién era ella realmente, ni qué escondía en su puño cerrado, pero una cosa era segura. Mi soledad acababa de morir, y algo mucho más complicado y peligroso había nacido en su lugar. Le di ropa seca. No tenía nada de mujer en esta casa, no desde que mi vida anterior se derrumbó. Así que le ofrecí una de mis camisas de franela vieja y unos calcetines de lana gruesa. Le señalé el baño al final del pasillo y me quedé en la cocina, calentando un estofado que había preparado 2 días atrás. Mientras revolvía la olla, mi mente intentaba ordenar las piezas del rompecabezas, pero ninguna encajaba. El instinto de supervivencia que desarrollé en estos años de soledad me gritaba que tuviera cuidado. Una mujer no aparece con un vestido de seda en medio de una tormenta en la montaña por un simple error de GPS. Había desesperación en ella, sí, pero también había algo más, algo calculado. Recordé el puño cerrado, la forma en que escondió su mano. ¿Qué podía ser tan valioso para aferrarse a ello mientras uno se congela hasta morir? Cuando escuché sus pasos descalzos sobre la madera, me giré. El aire se me atascó en la garganta. La camisa de cuadros, que a mí me quedaba justa por el trabajo en el campo, a ella le caía como una túnica inmensa, cubriéndola hasta la mitad de los muslos. Tenía el cabello húmedo peinado hacia atrás, revelando un rostro de facciones finas, aristocráticas, que contrastaban violentamente con la rudeza de mi cocina. Se veía indefensa, pequeña, pero al mismo tiempo emanaba una sensualidad involuntaria que hizo que la temperatura de la habitación subiera varios grados. «Gracias», dijo, abrazándose a sí misma, tirando de las mangas que cubrían sus manos. «Huele delicioso». Serví la comida en silencio y nos sentamos a la mesa de madera maciza. El sonido de los cubiertos contra la cerámica y el aullido del viento afuera eran lo único que se escuchaba. Ella comía con hambre, con una voracidad que intentaba disimular con modales de mesa impecables.
La forma en que sostenía la cuchara, la postura recta de su espalda. Esa mujer no venía de un pueblo cercano. Esa mujer había sido educada en mesas donde se servía con plata. Decidí que era hora de presionar un poco. Si iba a compartir mi techo con una desconocida, necesitaba saber qué clase de problemas había traído a mi puerta. Dijiste que ibas a ver a tu tía, dije, sin levantar la vista de mi plato. ¿En qué pueblo vive? Ella se tensó imperceptiblemente. Tragó antes de responder. En San Lorenzo, la señora Martelli. Levanté la vista y la miré fijamente a los ojos. No hay ninguna familia Martelli en San Lorenzo. Mentí. En realidad, no tenía idea, pero quería ver su reacción. Sus ojos ámbar vacilaron, una fracción de segundo de pánico puro. Quizás me equivoqué de nombre. Es una prima lejana de mi madre, no la veo desde hace años. Es mayor. Ya veo, asentí manteniendo la presión. Y dijiste que tu coche se salió en la carretera vieja. Sí, fue horrible. El coche simplemente resbaló. Dejé la cuchara sobre la mesa con un ruido seco. Me incliné hacia adelante, invadiendo su espacio personal. Eso es curioso, Valeria. Porque la carretera vieja tiene bloques de hormigón de 2 toneladas, bloqueando el paso desde hace 6 meses por un derrumbe. Es físicamente imposible que un coche pase por ahí, a menos que tenga alas. El silencio que siguió fue denso, pesado. Ella dejó de comer. Su rostro palideció aún más, perdiendo el poco color que el calor de la chimenea le había devuelto. No bajó la mirada esta vez. Me sostuvo el duelo visual, y vi cómo su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida, una nueva mentira. Tal vez no era la carretera vieja, dijo, su voz temblando ligeramente, pero con un tono defensivo. No soy de aquí. Estaba oscuro, llovía, me perdí. Solo vi un camino y lo tomé. ¿Por qué me interrogas como si fuera una criminal? Casi muero allá afuera. Te interrogo porque las cosas no cuadran, repliqué bajando la voz. Y porque tengo un rifle cargado junto a la puerta por una razón. La gente no sube aquí por accidente, y las mujeres con vestidos de $1000 no se pierden camino a visitar a tías inexistentes. Ella se levantó de golpe. La silla chirrió contra el suelo. Si te molesto tanto, me iré. Prefiero la tormenta a tus acusaciones. Fue un farol. Ambos lo sabíamos. Afuera, el mundo se estaba cayendo a pedazos. Ella dio 2 pasos hacia la puerta y se detuvo, tambaleándose. Su cuerpo todavía estaba débil. Me levanté y la tomé del brazo. Su piel ardía bajo la tela de mi camisa. Siéntate, ordené, suave pero firme. No vas a ir a ninguna parte esta noche, pero no me tomes por estúpido, Valeria, o como sea que te llames realmente. Ella se dejó caer en la silla, derrotada. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Fue una actuación magistral, o quizás un momento de sinceridad. No podía distinguirlo. No puedo decirte la verdad, susurró mirándose las manos. Si te lo digo, estarás en peligro. Ya estoy en peligro desde que cruzaste mi puerta, respondí. Terminamos la cena en un silencio tenso. Ella evitaba mi mirada, y yo no dejaba de observar cada uno de sus movimientos. Después de comer, se ofreció a lavar los platos. Me negué. Le dije que descansara en el sofá mientras yo terminaba de ordenar. Mientras ella se acomodaba frente al fuego, dándome la espalda, aproveché para revisar lo que realmente me inquietaba. Su vestido rojo estaba colgado en el respaldo de una silla cerca de la cocina, secándose. Me acerqué sigilosamente, fingiendo buscar un trapo. Toqué la tela. Era seda pesada, de alta costura. Revisé los pliegues con rapidez. No había etiquetas, habían sido cortadas cuidadosamente. Pero al palpar la zona de la cintura, sentí un bulto pequeño y duro cosido en el forro interior. No era un bolsillo normal. Era un escondite improvisado. Miré hacia el sofá. Ella parecía adormecida por el calor. Con cuidado, deslicé 2 dedos por una rotura en la costura y extraje el objeto. No era dinero, no era una joya, era una tarjeta de memoria digital, pequeña y negra, y junto a ella, un papel doblado hasta ser minúsculo.
Lo desdoblé con cuidado, protegiéndolo de su vista con mi cuerpo. Había un solo número de teléfono escrito con tinta corrida por el agua y una palabra subrayada 3 veces: testigo. Guardé las cosas en mi bolsillo y sentí cómo la sangre se me helaba. Ella no era una turista perdida, no era una amante fugitiva. Lo que tenía en mi casa era algo mucho peor. Volví a mirar hacia el sofá. Valeria se había girado y me estaba mirando. Sus ojos ya no tenían miedo, tenían una intensidad depredadora. Sabía que yo había tocado el vestido. «¿Elías?», preguntó con una voz que de repente sonó mucho menos frágil. «¿Tienes un teléfono que funcione? Necesito hacer una llamada. Ahora». La mentira de la tía se había desvanecido. Ahora estábamos jugando a otro juego. Y yo tenía la pieza clave en mi bolsillo. Las líneas cayeron hace una hora. Mentí, o tal vez no. La verdad es que no había comprobado el teléfono, pero en ese momento mi instinto me dictó que permitirle hacer una llamada era invitar a la muerte a mi casa. Lo que fuera que ella traía consigo, quería mantenerlo contenido entre estas 4 paredes, al menos hasta que yo entendiera las reglas del juego. Ella me sostuvo la mirada unos segundos más, buscando la mentira en mis ojos, pero mi rostro de granjero amargado es un muro difícil de escalar. Finalmente, suspiró y se dejó caer de nuevo contra el respaldo del sofá, como si el peso de su propia historia la aplastara. La tensión agresiva se disipó, dejando espacio a algo más pesado y silencioso: la resignación. «Tu pie está sangrando», dije, rompiendo el silencio. Señalé su tobillo desnudo, donde la sangre seca se mezclaba con el barro. Ella miró hacia abajo, como si recién recordara que tenía un cuerpo que sentía dolor. «No es nada, solo un corte. Se va a infectar si no lo limpiamos, y no tengo antibióticos fuertes aquí. Quédate quieta». Fui al baño y regresé con una caja de primeros auxilios metálica, abollada por el uso. Arrastré una banqueta baja y me senté frente a ella. Cuando extendí mi mano para tomar su pie, ella tuvo un reflejo de retroceso. «No te voy a hacer daño, Valeria», dije usando su nombre falso con una suavidad que me sorprendió a mí mismo. «Soy muchas cosas, pero no soy un monstruo». Ella relajó la pierna lentamente. Tomé su pie entre mis manos. El contraste era casi ridículo. Mi mano áspera, llena de cicatrices de alambre y madera, sosteniendo su piel, que era suave y pálida como la porcelana. Estaba helada. Comencé a limpiar la herida con alcohol y algodón. Ella siseó de dolor, mordiéndose el labio inferior, pero no apartó la mirada de mi rostro. «Tienes manos de alguien que construye cosas», dijo ella, su voz apenas un susurro sobre el crepitar del fuego. «Manos de alguien que destruye cosas también», respondí sin levantar la vista, concentrado en vendar el corte. «La granja exige ambas cosas. Tienes que romper la tierra para que crezca algo nuevo». Ella guardó silencio un momento, observándome trabajar. Sentí sus ojos recorriendo mis hombros, mi cuello. No era una mirada de evaluación táctica esta vez. Era curiosidad, era hambre humana. «¿Por qué vives así, Elías?», preguntó. «Tienes libros en las estanterías de filosofía y arquitectura. Tienes modales que no encajan con este aislamiento. ¿De qué huyes tú?». Detuve mis movimientos. Levanté la vista y nuestros ojos se encontraron a una distancia peligrosa. Estábamos a centímetros. Podía oler su aroma, una mezcla de lluvia, miedo y un perfume caro que persistía a pesar de la tormenta. «Huyo de las mentiras», dije clavando mis ojos en los suyos. «Huyo de las personas que dicen amarte y te quitan todo. Huyo de mujeres que usan máscaras». Ella no parpadeó, no se defendió. En cambio, hizo algo que me desarmó por completo. Extendió su mano y, con la punta de los dedos, rozó una vieja cicatriz que tengo en la mejilla. Recuerdo de un accidente con un caballo años atrás. Su toque fue eléctrico. Sentí una corriente recorrer mi columna vertebral, despertando terminaciones nerviosas que creía muertas. «A veces», susurró ella, y su voz se quebró, «las máscaras no son para engañar a los demás. A veces
son lo único que mantiene tus pedazos unidos. A veces, mentir es la única forma de sobrevivir un día más. Vi dolor en sus ojos, un dolor real, profundo, antiguo. En ese momento, olvidé la tarjeta de memoria en mi bolsillo, olvidé el nombre falso, olvidé el peligro. Solo vi a una mujer rota frente a un hombre roto, ambos buscando un poco de calor en medio de un invierno eterno. ¿Y tú, Valeria?, pregunté, mi voz bajando a un tono ronco. ¿Estás sobreviviendo? Ella se inclinó ligeramente hacia mí. La distancia entre nosotros se cerró. La atmósfera cambió de nuevo. El aire se volvió espeso, cargado de una química innegable. No era solo atracción física, era el reconocimiento mutuo de dos almas náufragas. «Contigo», dijo ella y se detuvo, como si la verdad se le escapara sin permiso. «Contigo me siento segura, y eso me aterra más que la tormenta de allá afuera». Me quedé inmóvil. Mi pulso latía con fuerza en mis sienes. Podría haberla besado. El impulso fue tan fuerte que tuve que apretar los puños para no tomar su rostro entre mis manos. Ella quería que lo hiciera. Lo vi en la forma en que sus labios se entreabrieron, en la forma en que su respiración se aceleró. Pero había un secreto entre nosotros, una mentira que ella no había confesado y una verdad que yo había robado de su vestido. Me puse de pie bruscamente, rompiendo el hechizo. Necesitaba aire, necesitaba distancia. «Descansa», dije, dándole la espalda para ocultar mi turbación. «Dormiré en el sillón. Tú quédate con el sofá. Mañana veremos qué hacer con el mundo». Caminé hacia la ventana y miré hacia la oscuridad. Mi reflejo en el vidrio me devolvió la imagen de un hombre en conflicto. Sabía que ella era peligrosa. Sabía que debía entregarla, pero todavía sentía el calor de su piel en mis manos, y por primera vez en 5 años, la soledad de mi casa no me parecía un refugio, sino una condena. Ella había encendido una luz en una habitación que yo prefería mantener a oscuras, y ahora no sabía si quería apagarla o dejar que el fuego nos consumiera a los dos. Detrás de mí, escuché el suave roce de la manta. Ella se estaba acomodando para dormir. «Buenas noches, Elías», murmuró. «Buenas noches», respondí al vidrio frío. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la penumbra, escuchando su respiración, vigilando la puerta y, peor aún, vigilando mi propio corazón traicionero. Porque aunque su nombre fuera falso, la conexión que acabábamos de tener, esa maldita conexión había sido lo más verdadero que había sentido en una década. La luz del amanecer entró por las rendijas de las persianas como una hoja de cuchillo, gris y fría. Me desperté con el cuello rígido en el sillón, con la mano todavía cerca del rifle. Valeria seguía durmiendo en el sofá, acurrucada bajo la manta de lana. En el sueño, su rostro había perdido esa tensión calculadora. Parecía inocente, casi infantil. Por un momento me permití observarla, recordar la electricidad de la noche anterior, esa conexión que casi me hizo cruzar la línea. Pero entonces sentí el peso del pequeño objeto de plástico en mi bolsillo y la realidad volvió a golpearme. Me levanté en silencio, mis botas apenas haciendo ruido sobre la alfombra. Necesitaba respuestas antes de que ella despertara. Fui a mi antiguo despacho, una habitación que no había usado en años, donde el polvo cubría los muebles como una segunda piel. Saqué de un cajón una vieja computadora portátil que guardaba para emergencias. Tardó una eternidad en arrancar, el zumbido del ventilador sonando como un motor agonizante en el silencio de la casa. Conecté la tarjeta de memoria. Mi corazón latía con fuerza, un tambor de guerra anticipando el conflicto. No sabía qué esperaba encontrar. Fotos familiares, una carta de despedida. Pero lo que apareció en la pantalla heló mi sangre más rápido que el viento de la montaña. Carpetas, docenas de ellas. Títulos como libros contables, pagos extranjeros, nombres en clave. Abrí un archivo al azar. Eran listas, nombres de políticos, jueces, jefes de policía, seguidos de cifras astronómicas. Era un registro detallado de sobornos masivos. Pero lo que me detuvo el aliento
Fue una carpeta de imágenes titulada Seguro de vida. Hice clic. La primera foto era borrosa, tomada a distancia, pero clara en su contenido. Un hombre ejecutando a otro en un callejón. El hombre que sostenía el arma era inconfundible, un rostro que salía en las noticias locales, un empresario respetable vinculado al gobierno. Pasé a la siguiente foto, y ahí estaba ella. No llevaba el vestido rojo destrozado, ni la camisa de cuadros. Llevaba un traje sastre impecable, joyas, y estaba sonriendo, del brazo del mismo hombre que aparecía en la foto anterior con el arma. El pie de foto decía, Elena y el patrón, gala benéfica. Elena, no Valeria. Elena, la compañera del monstruo, no su víctima. Cerré la computadora de golpe, sintiendo una náusea repentina. Ella no era una testigo accidental. Ella era parte del círculo interno. Ella era la que manejaba los secretos. ¿Por qué huía? ¿Robó la información para chantajearlos? ¿Se arrepintió? ¿O simplemente jugaba a dos bandos y perdió? La mujer que dormía en mi sala no era una damisela en apuros, era una bomba de relojería que acababa de detonar en mi vida. Regresé a la sala principal con la mente nublada por la ira y la confusión, pero al entrar, la atmósfera había cambiado. Valeria, o Elena, ya no estaba dormida. Estaba de pie junto a la silla donde había dejado su vestido secando. Estaba rebuscando frenéticamente en las costuras, sus manos temblando, su respiración agitada. Se giró al escucharme entrar. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados por el pánico puro. ¿Dónde está?, preguntó sin preámbulos, sin la suavidad de la noche anterior. Su voz era aguda, desesperada. ¿Dónde está qué?, respondí con frialdad, apoyándome en el marco de la puerta, cruzando los brazos. «No juegues conmigo», gritó, dando un paso hacia mí. Había algo en mi vestido, algo pequeño. «Se cayó, o tú lo tomaste, dámelo, Elías. No tienes idea de lo que es». «Tengo una idea bastante clara, Elena». Solté el nombre como un disparo. Ella se congeló. El color abandonó su rostro por completo. Retrocedió un paso chocando contra la mesa. Tú lo viste». «Vi suficiente. Vi a tus amigos. Vi el dinero. Vi tu sonrisa en las fotos». «No es lo que parece», dijo rápidamente, las lágrimas comenzando a brotar, pero esta vez no me conmovieron. «Tienes que escucharme. Esas fotos son mi condena, no mi trofeo. Robé eso para protegerme. Si ellos lo recuperan, estoy muerta. Y si tú lo tienes, tú también estás muerto». Iba a responder, iba a exigirle que se fuera de mi casa, que se llevara su veneno lejos de mi vida, cuando un sonido cortó el aire. No fue un trueno, fue el ladrido de Sombra, mi pastor alemán, pero no era su ladrido habitual de advertencia a una ardilla o un ciervo. Era un ladrido profundo, agresivo, el sonido de un animal que huele a un depredador. «Silencio», ordené levantando la mano. El perro ladraba hacia la ventana lateral, la que da al bosque denso. Me acerqué a la pared, manteniéndome fuera de la línea de visión, y miré por el borde de la cortina. Al principio no vi nada, solo los árboles meciéndose por el viento residual de la tormenta, pero luego vi algo que hizo que mi instinto de supervivencia tomara el control absoluto. En el barro, justo debajo de la ventana, había huellas. Huellas de botas pesadas, militares, frescas. Alguien había estado ahí, parado, mirando hacia adentro mientras nosotros discutíamos. Alguien había estado observándonos dormir, y más allá, en el linde del bosque vi un destello, un reflejo metálico entre los pinos. No era un animal, era un hombre, inmóvil, camuflado, esperando. Me giré hacia ella. El miedo en sus ojos era real. Eso no podía fingirlo. «¿Viniste sola?», susurré agarrando el rifle con fuerza. «Sí, creo que sí». «Pues te equivocaste», dije cargando el arma con un sonido metálico que resonó en la habitación. «Tienen rastreadores. O te siguieron. Hay alguien afuera». El misterio de quién era ella pasó a un segundo plano. La pregunta ya no era qué había hecho ella. La pregunta era cómo íbamos a salir vivos de esta granja.
porque quienquiera que estuviera ahí fuera no había venido a tocar el timbre. Habían venido a limpiar el desorden, y ahora yo era parte de ese desorden. Al suelo, le dije. Apaga las luces, ahora. El juego de las mentiras se había acabado. La cacería había comenzado. La casa, que antes consideraba mi fortaleza inexpugnable, de repente se sentía hecha de papel. Apagué todas las luces de la planta baja, moviéndome de memoria en la oscuridad que había sido mi única amiga durante 5 años. Arrastré a Elena, o Valeria, ya no importaba el nombre, sino el cuerpo que temblaba bajo mi mano, hacia el sótano. Era un lugar que olía a tierra húmeda y manzanas viejas, un refugio subterráneo que mi abuelo construyó durante tiempos más violentos. Cerré la puerta de roble macizo y empujé un viejo banco de carpintero para bloquearla. El sonido del exterior desapareció, reemplazado por el goteo rítmico de una tubería y nuestras respiraciones agitadas. Encendí la bombilla desnuda que colgaba del techo. La luz cruda y amarillenta reveló la verdad en su rostro sin filtros ni sombras románticas. Tenía el maquillaje corrido, el cabello enredado, y en su cuello, ahora visible porque el cuello de la camisa se había abierto, vi las marcas. No eran sombras, eran dedos, moretones violáceos que contaban una historia de posesión y violencia. «Si vamos a morir aquí abajo», dije, mi voz resonando en las paredes de piedra, «merezco saber por qué. Y no quiero más mentiras sobre tías o coches averiados. Quiero la verdad, Elena». Ella levantó la cabeza. Hubo un cambio en ella. El miedo seguía ahí, pero la histeria se había evaporado. Lo que quedaba era una frialdad resignada, la calma de quien ya ha aceptado su final. «El hombre de la foto, el que tiene el arma», comenzó, su voz carente de emoción. «Se llama Dante. Es el hombre que controla la mitad de las importaciones ilegales del Estado, y es mi marido». La palabra marido cayó entre nosotros como una piedra en un estanque. Sentí un pinchazo de decepción, irracional y agudo. «¿Robaste a tu propio marido?» «No le robé dinero, Elías. Le robé su seguro de vida. Esa tarjeta tiene pruebas de cada soborno, cada juez comprado, cada accidente que le ocurrió a sus competidores. Es lo único que le impide dormir tranquilo». Se puso de pie y caminó por el pequeño espacio, sus manos moviéndose nerviosamente. «Hace 3 años mi padre tenía una deuda de juego, una deuda impagable. Dante ofreció perdonarla, a cambio de mí. Fui el pago, un objeto decorativo para sus cenas de gala, una cara bonita para humanizar al monstruo». Se detuvo frente a mí, y sus ojos ámbar ardieron con una intensidad que me quemó. «¿Crees que soy una cómplice? ¿Crees que disfrutaba de los vestidos y las joyas? Pero mira bien, Elías, mira esto». Se desabrochó el primer botón de la camisa de franela y apartó la tela del hombro. Había una cicatriz antigua, una quemadura de cigarrillo redonda y fea sobre su piel de porcelana. Me la hizo el día de nuestro primer aniversario, porque sonreí a un camarero. Dijo que tenía que aprender lo que era el respeto. Me quedé paralizado. La imagen de la mujer fatal que yo había construido en mi mente se desmoronó, revelando a una prisionera de guerra. Sentí una oleada de furia caliente subir por mi garganta, una ira protectora que no había sentido desde antes de que mi propia vida se fuera al infierno. «¿Por qué ahora?», pregunté, mi voz más suave. «¿Por qué huir ahora?». Ella dudó. Aquí venía la mitad del secreto, la parte que ella decidió compartir. Porque escuché una conversación. No le bastaba con tenerme controlada, iba a jubilarme. Está planeando casarse con la hija de un senador para blanquear su imagen definitivamente. Y yo soy un cabo suelto que sabe demasiado. Iba a matarme esta semana, Elías. Lo escuché dándole las instrucciones a su jefe de seguridad, así que tomé la tarjeta, tomé el primer coche que encontré y conduje hasta que la gasolina se acabó y el miedo me hizo subir a esta montaña. Me miró a los ojos y por primera vez vi a la mujer real detrás de la máscara. No vine a tu casa para esconder el dinero. Vine para morir en un lugar donde él no pudiera encontrar mi cuerpo.
Pero tú abriste la puerta, tú me curaste, y ahora te he condenado. Me pasé la mano por la cara procesando la información. La policía no vendría. Si Dante tenía a jueces en su nómina, llamar al 911 era llamar a nuestros verdugos. Estábamos solos, completamente solos contra un ejército privado. Pero algo extraño sucedió en mi interior. Debería haber sentido pánico. Debería haber sentido el deseo de entregarla y salvar mi pellejo. Sin embargo, al mirar sus cicatrices, al escuchar su voz rota pero desafiante, vi un reflejo de mi propia historia. Yo también había sido traicionado por alguien a quien entregué mi vida. Yo también había perdido todo por la crueldad de otros. Me acerqué a ella, esta vez no retrocedió. Quedamos frente a frente en la penumbra del sótano. No te voy a entregar, dije. Fue una declaración simple, pero selló mi destino. Ella parpadeó, sorprendida. Te matarán, Elías. No sabes de lo que son capaces. Sé de lo que soy capaz yo cuando defiendo lo que es mío, respondí, y la frase quedó flotando en el aire, cargada de un significado que ambos entendimos, pero no nos atrevimos a nombrar. Lo que es mío. Ella no era mía, pero en ese momento, bajo tierra y asediados, sentí que su vida era mi responsabilidad sagrada. Escúchame bien, continué tomándola por los hombros. Ahí fuera hay hombres que quieren hacerte daño, pero esta es mi granja. Conozco cada metro de este terreno. Sé dónde cruje el suelo y dónde se esconden las sombras. Ellos tienen armas y números, pero están en mi mundo ahora. Elena, Valeria, me miró con una mezcla de asombro y esperanza. Sus manos subieron lentamente hasta tocar mi pecho, justo sobre mi corazón, que latía con fuerza. ¿Por qué haces esto?, susurró. Apenas me conoces. Soy un problema. Porque sé lo que se siente estar solo y rodeado de lobos, le dije. Y porque por primera vez en 5 años tengo una razón para pelear que no es el recuerdo del pasado. Hubo un momento de silencio absoluto. La tensión sexual y emocional se fusionó en algo denso, palpable. Ella se alzó de puntillas y con una desesperación nacida del miedo a la muerte, presionó sus labios contra los míos. No fue un beso romántico de película. Fue un choque, un beso sabor a sangre y lágrimas, urgente, un pacto de supervivencia sellado con aliento. La abracé con fuerza, sintiendo su fragilidad y su fuego, y supe que ya no había vuelta atrás. Pero el momento se rompió cuando escuchamos un sonido sordo arriba. Cristales rotos, pasos pesados sobre la madera de la sala. Habían entrado. Me separé de ella, con los sentidos agudizados al máximo. Fui hacia una vieja caja de herramientas en la esquina y saqué un revólver oxidado pero funcional que mi abuelo guardaba allí. Se lo extendí a ella. ¿Sabes usar esto?, pregunté. Ella tomó el arma. Sus manos temblaban, pero su agarre fue firme. Asintió. Aprendí. Dante le gustaba presumir de mi puntería en el club de tiro. Bien, quédate aquí. Si alguien abre esa puerta y no soy yo, disparas, sin preguntar. ¿A dónde vas?, preguntó, el pánico volviendo a su voz. Voy a cazar, dije, apagando la bombilla y sumiéndonos en la oscuridad total. Voy a enseñarles que no se entra sin invitación a la casa de un hombre que no tiene nada que perder. Subí las escaleras hacia la puerta del sótano, con mi rifle en la mano y el sabor de sus labios todavía en mi boca. La verdad a medias había sido revelada. Ella era la esposa fugitiva de un mafioso. Pero el verdadero giro no era su identidad. El verdadero giro era que el granjero solitario y pacífico acababa de morir en ese sótano, y en su lugar había nacido un guerrero dispuesto a incendiar el mundo por una mujer que conoció hace menos de 24 horas. Subí las escaleras convertido en una sombra más de mi propia casa. Conocía cada tabla que crujía, cada rincón donde la oscuridad era absoluta. Dejé el rifle escondido detrás del sofá de la sala. En distancias cortas, dentro de una casa, un cañón largo es un estorbo. En mi mano derecha empuñaba mi cuchillo de caza, una hoja de acero al carbono de 20 centímetros que he usado para desollar ciervos y cortar cuerdas. No soy un asesino,
Pero el hombre que entró en mi propiedad había cruzado una línea de la que no se regresa. Escuché pasos en la cocina. Eran pesados, confiados. El intruso no esperaba resistencia. Creía que estaba cazando a una mujer asustada, no a un hombre que había volcado toda su frustración en el trabajo físico durante un lustro. Me deslicé hasta el marco de la puerta. Lo vi de espaldas, iluminado por la luz intermitente de la tormenta. Llevaba ropa táctica negra y sostenía una pistola con silenciador. Estaba revisando los cajones, buscando llaves, buscando rastros. Me lancé sobre él antes de que pudiera girarse. El impacto fue brutal. Chocamos contra la mesa central, tirando ollas y sartenes al suelo con un estruendo metálico que debió escucharse hasta en el sótano. El hombre era fuerte, entrenado. Me propinó un codazo en las costillas que me sacó el aire, pero la adrenalina es un analgésico poderoso. Logré golpear su muñeca contra el granito de la encimera hasta que soltó el arma, que se deslizó lejos debajo de la nevera. Rodamos por el suelo, golpeándonos contra los muebles. Él sacó una navaja automática de su bota. Sentí el ardor del acero cortando mi antebrazo izquierdo, un tajo caliente y rápido. Gruñí, pero no lo solté. Usé mi peso, mi conocimiento del terreno y mi rabia. Lo inmovilicé contra el suelo, con mi cuchillo presionado contra su garganta. ¡Quieto!, bramé, jadeando con la sangre de mi brazo goteando sobre su pasamontañas. «Dame una razón para no abrirte en canal ahora mismo». El hombre dejó de luchar, pero no pidió piedad. Se rió. Una risa seca, rasposa, ahogada por la presión de mi hoja. «Hazlo, granjero», dijo con voz ronca. «Mátame, pero eso no cambiará lo que viene. Dante no quiere solo la tarjeta, quiere el dinero». Me detuve. Mi agarre vaciló por un microsegundo. «¿Qué dinero?», pregunté. El intruso vio la duda en mis ojos y aprovechó para clavar su veneno. «¿No te lo dijo la zorra?», escupió. «Ella no es una santa que huye de un maltratador. Ella vació las cuentas en las Islas Caimán antes de irse. 10 millones de dólares en bonos al portador. Esa mujer que tienes abajo no es una víctima, idiota. Es una ladrona profesional. Lo hizo con su primer marido y ahora lo ha hecho con Dante. Te está usando como escudo humano mientras planea cómo dejarte tirado con el cadáver». La revelación me golpeó más fuerte que el codazo en las costillas. Dinero. Otra vez el maldito dinero. La imagen de mi ex prometida vino a mi mente como un flashback doloroso. La sonrisa falsa, las promesas de amor eterno mientras vaciaba mi caja fuerte. ¿Era Elena igual? ¿Era todo esto? El miedo, las lágrimas, el beso en el sótano. ¿Una actuación digna de un Oscar para ganar tiempo? «Mientes», gruñí, presionando el cuchillo. «Revisa su bolso si es que lo trajo, o pregúntale por la cuenta suiza». «Entréganosla, granjero. Dante es un hombre de negocios. Si nos das a la chica y el dinero, tú te quedas con tu granja y tu vida patética. Si no, mis compañeros están afuera con gasolina. Quemaremos esta ratonera con ustedes dos dentro. Tienes 2 minutos para decidir». Lo golpeé con la empuñadura del cuchillo en la sien dejándolo inconsciente. No podía permitirme seguir escuchándolo. Lo amarré de pies y manos con precintos plásticos que guardaba en un cajón de herramientas de la cocina y lo arrastré hasta la despensa. Me quedé allí, en la oscuridad, con el brazo sangrando y el corazón roto de nuevo. La duda es un cáncer que crece rápido. Miré hacia la puerta del sótano. ¿Estaba protegiendo a una mujer desesperada o estaba siendo el tonto útil de una estafadora maestra? El dilema emocional me desgarraba. Mi instinto de hombre me decía que el beso había sido real, que el terror en sus ojos era genuino, pero mi experiencia, mis cicatrices del pasado, me gritaban que las mujeres hermosas son peligrosas y que el dinero corrompe todo lo que toca. Si la entregaba, salvaba mi vida. El refugio seguiría en pie. Podría volver a mi soledad, a mi seguridad. Si la protegía, arriesgaba morir quemado por alguien que quizás ni siquiera merecía el sacrificio. Bajé las escaleras del sótano con pasos pesados. Abrí la puerta. Elena estaba de pie,
apuntando con el revólver a la entrada. Cuando vio que era yo, bajó el arma y corrió hacia mí. «¡Elías!», gritó al ver la sangre en mi brazo. «¡Estás herido!». Se acercó para tocarme, pero yo retrocedí un paso, esquivando su contacto. La miré con frialdad, buscando la mentira en su rostro. «Hay un hombre arriba», dije, mi voz sonando extraña, distante. «Dice que robaste $10 millones. Dice que si te entrego, me dejan vivir». Ella se detuvo en seco. Su rostro palideció, pero no lo negó. No gritó «es mentira». Simplemente bajó la mirada y apretó los labios. El silencio fue la confirmación. «¿Es verdad?», insistí, sintiendo cómo la ira reemplazaba al miedo. «¿Viniste aquí por el dinero? Todo esto, el miedo, la historia del maltrato, ¿fue solo para cubrir tu robo?». Ella levantó la cabeza. Había lágrimas en sus ojos, pero también una fiera determinación. «El dinero es real», admitió, y sentí que algo se rompía dentro de mí. «Pero el maltrato también lo es, Elías. Me llevé el dinero porque era la única forma de asegurarme de que nunca más tendría que depender de un hombre para comer, porque sabía que iba a necesitar desaparecer». «¡Me mentiste!», exploté, golpeando la pared. «Igual que ella. Todas sois iguales». «No soy ella», gritó Elena, cerrando la distancia entre nosotros y agarrándome de la camisa, manchándose las manos con mi sangre. «No te robé a ti, le robé a un monstruo. Y sí, tengo el dinero». «Pero no te usé. Ese beso, lo que siento cuando me miras, eso no estaba en el plan. Eso es lo único que no es mentira». Nos quedamos mirando fijamente, respirando agitadamente. Afuera, un olor inconfundible comenzó a filtrarse por las rendijas de ventilación. Gasolina. El tiempo de las palabras se había acabado. «Elías, por favor», susurró ella soltándome. «Si quieres entregarme, hazlo. Tienes el arma. Tienes la fuerza. Pero si lo haces, que sea porque crees que merezco morir, no porque tienes miedo de volver a sentir algo». El olor a combustible se hizo más fuerte. Escuché el chasquido de un encendedor afuera. Una luz naranja y brillante iluminó la pequeña ventana del sótano desde el exterior. Habían prendido fuego al porche. Tenía que decidir. Ahora. Mi pasado me decía, «Sálvate. Ella es una mentirosa». Mi presente, con el olor a humo y el calor de su cuerpo cerca del mío, me decía otra cosa. Miré su cuello, las marcas de los dedos de su marido. Miré sus ojos ámbar, suplicantes pero valientes. Maldije en voz baja. Maldije a mi ex. Maldije a Dante. Y me maldije a mí mismo por ser un idiota sentimental. «No voy a entregarte», dije, tomando su mano con mi mano ensangrentada. «Pero si salimos de esta, tú y yo vamos a tener una conversación muy larga sobre la verdad». El humo comenzó a bajar por la escalera. «¿Cómo salimos?», preguntó ella tosiendo. «Por la vieja mina», dije, señalando una pared de tablas podridas al fondo del sótano que ocultaba un túnel olvidado. «Vamos a salir, y luego vamos a cazar a los que prendieron fuego a mi casa». La decisión estaba tomada. Ya no luchaba solo por sobrevivir, luchaba por venganza, y por una mujer que era, a partes iguales, mi perdición y mi salvación. El túnel de la mina era una garganta de piedra estrecha y asfixiante. El aire estaba viciado, cargado de polvo de carbón y el humo que comenzaba a filtrarse desde la casa en llamas. Mi brazo herido palpitaba con cada latido, un recordatorio constante de mi mortalidad, pero la mano de Elena en la mía era el ancla que me impedía caer. No hablamos durante el trayecto. El sonido de nuestra respiración agitada y el rugido lejano del fuego devorando mi hogar eran la única banda sonora. Al salir al aire libre, el frío de la noche nos golpeó como una bofetada. Caímos sobre la hierba húmeda, aspirando bocanadas de oxígeno limpio. Me giré para mirar atrás. Mi casa, mi santuario, mi fortaleza contra el mundo, ardía. Las vigas de madera crujían y estallaban, lanzando chispas hacia el cielo oscuro. 5 años de aislamiento se estaban convirtiendo en cenizas frente a mis ojos.
Sentí una punzada de dolor, pero fue efímera, porque al mirar a la mujer que temblaba a mi lado, comprendí que esa casa no había sido un refugio, sino una tumba. Y el fuego me estaba obligando a nacer de nuevo. «Lo siento tanto, Elías», sollozó Elena mirando las llamas. «Todo esto es culpa mía». «No», dije, poniéndome de pie con dificultad y ayudándola a levantarse. «Es culpa de quienes prendieron la mecha». Pero la noche no había terminado. Unos faros nos cegaron repentinamente desde el camino forestal. Un todoterreno negro, impecable, se detuvo a pocos metros. Las puertas se abrieron. 3 hombres bajaron, armados, y luego bajó él, Dante. Lo reconocí de la foto, pero en persona su presencia era aún más venenosa. Llevaba un abrigo largo de cachemira, completamente fuera de lugar en medio del barro y la destrucción. Me miró con una mezcla de aburrimiento y desprecio, como quien mira un insecto que se resiste a ser aplastado. «Vaya, vaya», dijo, su voz suave, cultivada. «El granjero y la princesa. Qué cuadro tan conmovedor. Lástima que el escenario esté un poco chamuscado». Elena se tensó a mi lado, su cuerpo volviéndose rígido como una tabla. Di un paso al frente, poniéndome entre ella y él. «Lárgate de mi propiedad», gruñí, levantando el revólver oxidado. Mis manos estaban firmes, a pesar de la sangre. Dante se rió. Fue una risa genuina, divertida. «¿Tu propiedad?» «Amigo, acabas de perder tu propiedad, y estás a punto de perder la vida. A menos...» Hizo una pausa teatral y extendió la mano con la palma hacia arriba. «A menos que mi querida esposa me devuelva lo que se llevó. La tarjeta y los bonos. Ahora». Miré a Elena de reojo. Ella tenía la bolsa cruzada sobre el pecho. La vi dudar. «Si se lo das, nos matará igual», le susurré. «Lo sé», respondió ella. Dante suspiró, impaciente. «No tengo toda la noche. Tengo una cena con el gobernador mañana. Matadlos». Los hombres levantaron sus armas. El tiempo pareció detenerse. Iba a disparar. Iba a llevarme a uno conmigo antes de caer, cuando Dante habló de nuevo mirando mi rostro iluminado por el incendio. «Espera», dijo entrecerrando los ojos. «Te conozco». Hizo un gesto a sus hombres para que bajaran las armas un segundo. Dio un paso hacia mí, estudiándome con curiosidad morbosa. «Esa cicatriz, esa mirada de perro apaleado. Tú eres Elías, ¿verdad?» «El arquitecto, el que estaba prometido con Isabella». El nombre de mi ex golpeó mi pecho como una bala. «¿Cómo sabes eso?», pregunté, sintiendo un frío que nada tenía que ver con la temperatura. Dante sonrió, y esa sonrisa fue la revelación más cruel de la noche. «El mundo es un pañuelo, Elías. ¿Crees que Isabella te dejó por casualidad? ¿Crees que se llevó tu dinero y vendió tus diseños por capricho? No, yo la compré. El mundo se detuvo. El fuego, el dolor, el miedo, todo desapareció, dejando solo un zumbido blanco en mis oídos». «¿Qué?». Mi voz salió estrangulada. «Necesitaba esos terrenos para un proyecto», continuó Dante disfrutando cada palabra. «Tú te negabas a vender la herencia de tu familia, así que busqué tu punto débil. Isabella era ambiciosa y barata. Le pagué para que te destrozara, para que te dejara en la ruina y te obligara a vender. Y funcionó, ¿no? Acabaste aquí, escondido como una rata, mientras yo construía mi imperio sobre tus ruinas. La verdad me golpeó con la fuerza de un tren. Mi tragedia no había sido mala suerte. No había sido el destino. Había sido él. Este hombre había orquestado mi destrucción años antes de que Elena apareciera en mi puerta. Mi vida, mi dolor, mis 5 años de soledad. Todo era obra suya. La rabia que sentí no fue caliente. Fue helada. Fue absoluta. «Tú me quitaste todo», susurré. «Y ahora voy a quitarte lo último que te queda», dijo Dante sacando una pistola plateada. «Dame la bolsa, Elena, o el granjero muere, esta vez de verdad». Elena me miró. Había lágrimas en sus ojos, pero también una decisión final. «Toma», gritó ella quitándose la bolsa del hombro. «No», grité yo.
Ella lanzó la bolsa al aire, en un arco alto, no hacia Dante, sino hacia el fuego de la casa que ardía a nuestras espaldas. La bolsa cayó en el centro de las llamas. 10 millones de dólares. La tarjeta con las pruebas. Todo fue engullido por el infierno naranja en un segundo. «¡No!», bramó Dante, perdiendo su compostura por primera vez. Sus hombres se giraron instintivamente hacia el fuego, horrorizados por la pérdida del dinero. Fue mi oportunidad, la única que tendría. No disparé, corrí, me lancé contra Dante con la fuerza de 5 años de odio acumulado. El impacto nos tiró al suelo. Su pistola salió volada. Mis manos, esas manos que habían aprendido a romper la tierra y domar bestias, se cerraron alrededor de su garganta. Él intentó golpearme, arañarme, pero yo ya no sentía dolor. Solo sentía la necesidad primitiva de justicia. «Esto es por mi vida», grité, apretando más. «Esto es por ella». Sus hombres intentaron apuntarme, pero Elena, mi valiente y rota Elena, había recogido mi revólver del suelo. «¡Atrás!», gritó ella, disparando un tiro al aire con una firmeza que los hizo vacilar. El caos, el fuego y la sorpresa jugaron a nuestro favor. Dante se estaba poniendo morado bajo mi agarre. Sus ojos llenos de pánico se clavaron en los míos. Vio la muerte. Vio al hombre que él creía haber destruido, resurgir de las cenizas para cobrar la deuda final. «Nunca debiste venir aquí», siseé. Lo solté justo antes de matarlo, dándole un golpe final que lo dejó inconsciente sobre el barro. Me puse de pie jadeando, con las manos temblando por la adrenalina. Sus hombres, al ver a su jefe caído y el dinero quemado, intercambiaron miradas. Eran mercenarios, no fanáticos. Sin paga no había lealtad. Escucharon las sirenas de policía a lo lejos. Alguien en el pueblo debió ver el incendio, y tomaron la decisión pragmática. Subieron al vehículo y huyeron, dejándonos allí. Me giré hacia Elena. Ella dejó caer el arma y corrió hacia mí. Nos abrazamos con una fuerza desesperada, cayendo de rodillas en el suelo mientras la casa terminaba de consumirse a nuestras espaldas. «Quemaste el dinero», le dije incrédulo, acariciando su rostro sucio de hollín. «Lo quemaste todo por mí». «El dinero era mi cadena, Elías», sollozó ella aferrándose a mi camisa. «Tú eres mi libertad. Prefería ser pobre contigo que rica sin ti». La miré, iluminada por el resplandor del fuego. Había perdido mi casa, había perdido mi pasado, pero mientras la besaba bajo la lluvia de cenizas, supe que finalmente había ganado algo que Dante nunca podría comprar, una verdad compartida y un amor forjado en el infierno. Las luces azules y rojas de las patrullas pintaron los árboles del bosque con colores artificiales, rompiendo la oscuridad de la noche. Cuando la policía finalmente subió la montaña, alertada por el resplandor del incendio que se veía desde el valle, no encontraron a un granjero y a una víctima, encontraron a 2 supervivientes. Dante no opuso resistencia cuando lo esposaron. Estaba en shock, murmurando incoherencias sobre 10 millones de dólares convertidos en humo. Al pasar junto a nosotros, escoltado por 2 agentes, se detuvo un instante. Me miró, y en sus ojos ya no vi al monstruo omnipotente que había destruido mi vida años atrás. Solo vi a un hombre patético, vacío, alguien que había intentado comprar el mundo y se había quedado con las manos vacías. «Lo perdiste todo, Elías», me escupió, intentando herirme una última vez. «Esa casa era todo lo que tenías. Eres un mendigo otra vez». Lo miré, sintiendo el peso de la manta sobre mis hombros y el calor de la mano de Elena entrelazada con la mía. Miré las ruinas de mi casa, donde solo la chimenea de piedra permanecía en pie como un monumento solitario a mi aislamiento pasado. «Te equivocas», le respondí con una calma que me sorprendió. «Esa casa no era mi hogar, era mi cárcel, y tú acabas de darme la llave para salir. Se lo llevaron». Y con él se fue el fantasma de mi ex prometida, el dolor de la traición y los 5 años de amargura que había cultivado en estas tierras. El amanecer llegó lento y silencioso. Los bomberos apagaron los últimos rescoldos. No quedó nada.
Mis libros, mis muebles, la ropa vieja, el rifle, todo se había ido. Y por supuesto el dinero. 10 millones de dólares que podrían habernos dado una vida de lujo en cualquier rincón del planeta se habían evaporado en la atmósfera. Elena se giró hacia mí. Tenía la cara manchada de hollín, el vestido de seda destrozado y el cabello revuelto, pero nunca la había visto tan hermosa. ¿Te arrepientes?, preguntó con un hilo de miedo en la voz. Podríamos haber sido ricos. Podríamos haber huido lejos. Ahora no tenemos nada. Le aparté un mechón de pelo de la frente, sintiendo la suavidad de su piel bajo mis dedos ásperos. Tenemos lo más importante, le dije. Tenemos la verdad. El dinero sucio siempre trae deudas, Elena. Si hubiéramos usado ese dinero, nunca habríamos dejado de huir. Dante habría seguido siendo dueño de una parte de nosotros. Al quemarlo, nos liberaste. Ella sonrió, y fue una sonrisa real, cansada pero luminosa. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿A dónde va un granjero sin granja y una princesa sin castillo? A donde queramos, respondí. El mundo es grande, y por primera vez en mucho tiempo no tengo miedo de caminar por él. Disolvencia A. 6 meses después. Una pequeña casa cerca de la costa, sencilla, luminosa. Elías está dibujando planos en una mesa llena de luz. Ya no hay sombras en su rostro. Elena entra con flores frescas y lo abraza por la espalda. No fue fácil. Empezar de cero nunca lo es. Tuvimos que declarar ante jueces, enfrentarnos a la prensa, limpiar nuestros nombres. Pero la caída de Dante fue tan estrepitosa que sus secretos salieron a la luz, validando nuestra historia. Vendí el terreno de la granja. No por mucho, pero lo suficiente para comprar un pequeño terreno cerca del mar y un viejo camión. Volví a la arquitectura, pero no para construir rascacielos de vanidad, sino para construir hogares reales para gente real. Y Elena dejó de ser Valeria, la mujer misteriosa, y dejó de ser la esposa trofeo. Empezó a estudiar, a recuperar los años que le habían robado, descubriendo quién era ella cuando nadie le decía qué vestir o qué decir. A veces, por las noches, cuando el sonido de las olas reemplaza al viento de la montaña, todavía tengo pesadillas. Sueño con el fuego, con el frío de la soledad. Pero entonces despierto y la siento a mi lado. Siento su respiración tranquila, su calor. Y recuerdo esa noche de tormenta. Recuerdo cómo llegó a mi puerta, una mentira envuelta en seda roja. Recuerdo cómo desconfié, cómo casi la echo. Pero la vida tiene un sentido del humor extraño y maravilloso. Tuvo que enviarme una identidad falsa para que yo pudiera encontrar algo auténtico. Tuvo que quemar mi refugio para que yo pudiera aprender a construir uno nuevo, no con madera y piedra, sino con confianza y piel. Ella me salvó de mi soledad, yo la salvé de su jaula, y en el proceso descubrimos que el amor no es lo que te prometen en los cuentos de hadas, perfecto y limpio. El amor es sucio, es difícil, es una batalla en el barro y una huida entre las llamas. Me levanto de la mesa y la miro. Ella me sonríe desde la cocina. Ya no hay secretos, ya no hay tarjetas de memoria escondidas ni pistolas cargadas. Te quiero, le digo, y las palabras no pesan, fluyen. Lo sé, responde ella, y yo a ti, Elías. Miro por la ventana hacia el mar abierto, infinito y libre. Su nombre, su historia, su excusa para entrar en mi casa, todo fue una invención, todo fue una farsa perfectamente orquestada para sobrevivir. Pero cuando cierro los ojos y recuerdo el momento en que decidió quemar su futuro para salvar mi vida, sé una cosa con certeza absoluta. Su identidad era falsa, pero el amor que nació entre las cenizas de mi soledad, eso fue lo único verdaderamente real.